Francisco podría ser llamado el Papa de las Primicias, pues es el primer pontífice jesuita, el primero en representar al continente americano y al hemisferio sur, marcando un hito en la historia del papado. Su elección rompe con más de 1000 años de tradición, ya que optó por un nombre inédito al adoptar Francisco en honor a San Francisco de Asís, rechazando nombres asociados a figuras jesuitas como San Ignacio de Loyola o San Francisco Javier. Esta decisión, inicialmente motivo de bromas, encierra un mensaje profundo de humildad, sencillez y compromiso con los pobres, valores esenciales que han guiado su ministerio. Nacido Jorge Mario Bergoglio, el 17 de diciembre de 1936, en el barrio bonaerense de Flores, en Buenos Aires, fue el hijo mayor de Mario José Bergoglio, un contador que emigró huyendo del régimen fascista de Benito Mussolini, y de Regina María Sciori, ambas de ascendencia italiana. La familia Bergoglio, aunque tuvo 5 hijos, solo vio crecer a Francisco y a su hermana María Elena, marcando desde temprano una vida de sacrificio, resiliencia y compromiso con la justicia social. Su infancia, enmarcada en un ambiente de fe y de lucha contra la opresión, sentó las bases de su posterior vocación. Antes de entregarse por completo a la vida religiosa, Bergoglio estudió y se formó como técnico químico, una experiencia que le permitió comprender de primera mano las realidades laborales y el valor del esfuerzo cotidiano. Esta etapa, aparentemente mundana, enriqueció su sensibilidad hacia los trabajadores y los más necesitados, algo que marcaría su futuro como pastor. Durante su juventud, incluso mientras cursaba sus estudios en el seminario, vivió una experiencia personal de profundo cuestionamiento al enamorarse de una joven, lo que lo confrontó con la naturaleza compleja de su vocación y lo impulsó a buscar una conexión más profunda con lo divino. Fue en ese instante, mientras atravesaba una grave neumonía que le dejó un pulmón parcialmente extirpado y le generó 3 quistes, que descubrió el poder transformador del encuentro con Dios, marcando un antes y un después en su camino espiritual. En 1958 ingresó a la Compañía de Jesús, encontrando en la vida ignaciana una estructura de pensamiento y un espíritu de servicio que resonaron con su propia experiencia y anhelo de justicia. Su paso por Santiago de Chile para estudiar humanidades y posteriormente su incorporación formal como miembro de la Orden en 1960 le abrieron las puertas a un mundo de aprendizaje y a la posibilidad de forjar una identidad marcada por la humildad y el compromiso social. La formación jesuita, rigurosa y a la vez profundamente humana, se convirtió en la semilla de la visión que más tarde lo llevaría a transformar la Iglesia. Su carrera académica se consolidó al obtener la licenciatura en Filosofía en el Colegio Máximo de San José, donde enseñó hasta 1966, antes de embarcarse en estudios teológicos en el Seminario de San Miguel. Fue ordenado sacerdote el 13 de diciembre de 1969, marcando el inicio de una trayectoria que lo llevaría a tomar votos adicionales en Alcalá de Henares, España, reafirmando su compromiso con la misión y con la tradición ignaciana. Durante los años siguientes, Bergoglio ocupó cargos de creciente responsabilidad. En 1973 fue designado superior provincial de la Compañía de Jesús en Argentina, liderando a sus hermanos jesuitas durante 6 años y promoviendo una visión pastoral que se enfocaba en el servicio a los marginados. En 1980, asumió el cargo de rector de la Facultad de Filosofía y Teología de San Miguel, tras una enriquecedora estancia en Irlanda que le permitió perfeccionar su inglés y ampliar su perspectiva cultural.
Posteriormente, su paso por Alemania, donde estudió en la Escuela Superior de Filosofía y Teología de Saint Georg, en Frankfurt, consolidó su erudición y lo preparó para los desafíos de un liderazgo global. Su capacidad para conectar con distintas culturas y lenguas, dominando no solo el español e italiano, sino también el latín, inglés, alemán, portugués y francés, lo posicionó como un comunicador excepcional en un mundo cada vez más interconectado. El ministerio episcopal de Bergoglio comenzó en 1992, cuando fue nombrado obispo auxiliar de Buenos Aires por el Papa Juan Pablo I. Ese mismo año fue designado obispo titular de Oca, lo que marcó el inicio de su ascenso en la jerarquía eclesiástica. Su labor pastoral en los barrios más pobres de Buenos Aires fue tan intensa y significativa que pronto se ganó el apodo de Obispo Villero, por duplicar el número de sacerdotes destinados a las villas miserias y transformar la vida espiritual de comunidades olvidadas por la sociedad. Este compromiso con los desposeídos fue una muestra inequívoca de su sensibilidad hacia el sufrimiento y la injusticia, valores que luego caracterizarían su pontificado. Durante los años 90, mientras enfrentaba las complejidades de la dictadura argentina, Bergoglio cuestionó abiertamente la gestión financiera de la arquidiócesis, trasladando fondos a cuentas internacionales para imponer disciplina y evitar los excesos que habían sumido a la institución en el caos. Su intervención en esos momentos críticos le ganó la reputación de ser un líder que no se rendía ante las adversidades, ayudando a muchos a huir de la opresión mediante gestos de valentía y solidaridad. Se cuenta que en más de una ocasión entregó sus documentos personales a personas de apariencia similar a él, facilitando la liberación de sacerdotes perseguidos por el régimen militar. La elevación a cardenal en 2001 por el Papa Juan Pablo II marcó un punto de inflexión en su carrera, posicionándolo en el escenario internacional y dentro de los círculos más influyentes de la Iglesia. Su participación en el cónclave de 2005, tras la muerte de Juan Pablo I, consolidó su imagen como uno de los papables más serenos y humildes, incluso cuando se rumoreaba que había recibido votos en rondas decisivas. Aunque se le consideró favorito en varias ocasiones, su renuncia voluntaria para no alargar el proceso demostró su carácter humilde y su deseo de no imponer su voluntad. El 12 de marzo de 2013, durante un cónclave convocado por la renuncia de Benedicto XVI, Bergoglio fue encerrado en la Capilla Sixtina, un momento cargado de expectación que culminó al día siguiente con su anuncio como nuevo papa. Al adoptar el nombre de Francisco, rompió con la tradición centenaria y simbolizó la renovación que muchos anhelaban en la Iglesia Católica. Su elección fue un acontecimiento sin precedentes, pues fue el primer papa latinoamericano, el primer jesuita y el primer pontífice del hemisferio sur, lo que marcó el inicio de una era de cambios profundos y de una renovación del espíritu pastoral. Desde su llegada al papado, Francisco ha mostrado una vida de sencillez y compromiso, rechazando los lujos tradicionales del Vaticano y eligiendo vivir de manera austera. Su decisión de no residir en el Palacio Apostólico y de optar por una casa de huéspedes en lugar de una suite exclusiva refleja su deseo de estar cerca del pueblo, especialmente de los más humildes. Este estilo de vida, lejos de ser una mera elección estética, es un mensaje claro que revaloriza el espíritu del Evangelio, poniendo el servicio y la compasión por encima del poder y la ostentación. A lo largo de su pontificado, Francisco ha sido un puente de diálogo entre culturas y religiones.
Su habilidad para comunicarse en múltiples idiomas y su constante apertura al diálogo interreligioso le han permitido tender puentes con líderes de diversas tradiciones, lo que ha sido especialmente evidente en su histórica misa en la península arábiga, donde ofició en un territorio eminentemente musulmán. Este gesto, sin precedentes en la historia papal, simbolizó un compromiso profundo con la unidad y la paz, marcando una nueva era de acercamiento entre el cristianismo y el islam. El compromiso de Francisco con la justicia social ha sido otro pilar de su liderazgo. Ha impulsado programas de apoyo a inmigrantes, a los pobres y a las comunidades marginadas, denunciando abiertamente la corrupción y las injusticias, tanto en el ámbito político como en el religioso. Su mensaje, que trasciende fronteras y conecta con millones de fieles, ha resonado especialmente en América Latina, donde la lucha contra la desigualdad y la pobreza es una realidad diaria. En sus discursos, Francisco ha enfatizado la importancia de una iglesia que se convierta en un agente de cambio, un faro de esperanza que abrace a todos sin distinción, defendiendo la dignidad humana y promoviendo la solidaridad. En 2013, durante su misa inaugural en el balcón de la Basílica de San Pedro, se congregaron delegaciones de 132 países y líderes de otras confesiones religiosas, un acontecimiento que evidenció su capacidad para unir a la comunidad global en un momento de renovación histórica. Su mensaje fue claro: la fe debe ser vivida en comunidad, con un lenguaje sencillo y directo, y siempre orientada hacia el servicio a los demás. El Papa Francisco también ha sabido aprovechar las nuevas tecnologías para comunicar su mensaje. En 2015, fundó la Secretaría para la Comunicación de la Santa Sede, integrando las redes sociales y adaptándose a un mundo digital que demanda inmediatez y conexión. Este esfuerzo por modernizar la comunicación eclesiástica ha permitido a la Iglesia llegar a nuevas audiencias, especialmente a los jóvenes, y reafirma su compromiso de renovar la tradición sin perder la esencia del Evangelio. Una de las iniciativas más significativas de su papado ha sido la promulgación de nuevas normativas internas. En 2022 se implementó la Constitución Apostólica Predicad el Evangelio, resultado de 9 años de trabajo para reformar la estructura de la Curia Romana. Este documento derogó normativas anteriores, estableciendo un marco más transparente y moderno para la administración del Vaticano. Con ello, Francisco demostró que su visión de una iglesia renovada no se limita a los discursos, sino que se plasma en cambios estructurales que buscan adaptarse a los desafíos del siglo XXI. Su labor encíclica también ha dejado una marca indeleble. La primera encíclica, Lumen Fidei, publicada en 2013, reafirmó la fe como pilar fundamental para la construcción de sociedades justas. Laudato Si, su segunda encíclica, publicada en 2015, abordó la crisis ambiental y condenó el negacionismo del cambio climático, subrayando que la protección del planeta es una responsabilidad moral. Las encíclicas Fratelli Tutti y Dilexit Nos profundizan en temas de fraternidad, justicia social y la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, demostrando que la espiritualidad y la acción social deben ir de la mano para transformar el mundo. Francisco ha participado activamente en encuentros internacionales, convirtiéndose en el primer papa en asistir a una cumbre del G7 en junio de 2024. Su intervención en este foro, en el que abordó temas como las guerras en Ucrania y Gaza y los desafíos de la inteligencia artificial, evidenció que su liderazgo trasciende lo puramente religioso y se adentra en el terreno de la política global.
Este papel, que antes era reservado a jefes de Estado, subraya la relevancia del Papa como figura influyente en un mundo marcado por la incertidumbre y la crisis. Durante su pontificado, Francisco ha realizado 47 viajes apostólicos a 66 países, recorriendo más de 1.200.000 kilómetros. Aunque sus desplazamientos no han alcanzado la cantidad de viajes de Juan Pablo II, su enfoque ha estado centrado en conectar con comunidades marginadas y en fortalecer la presencia del catolicismo en regiones donde la fe está en crecimiento, especialmente en América Latina, África y Asia. Estos viajes no solo han sido gestos diplomáticos, sino auténticas misiones de esperanza y solidaridad, mostrando su compromiso de llevar el mensaje del Evangelio a todos los rincones del mundo. Uno de los momentos más recordados fue su histórica misa inaugural, donde la sencillez y la humildad se hicieron evidentes en cada palabra y gesto. Francisco rechazó los lujos tradicionales del papado, optando por vestimentas simples y un estilo de vida austero, reflejo de un compromiso inquebrantable con la pobreza evangélica y con los valores del Evangelio. Su decisión de vivir fuera del palacio apostólico, en una modesta casa de huéspedes, es un recordatorio constante de que la grandeza no reside en el poder o el lujo, sino en la cercanía con el pueblo y en la fidelidad a la misión de servir. El Papa Francisco también ha enfrentado y desafiado controversias internas y externas. Sus esfuerzos por reformar las finanzas del Vaticano y combatir la corrupción han generado tanto apoyo como resistencia. En 2020, ordenó auditorías en el Banco de la Santa Sede y despidió a altos funcionarios, movimientos que, aunque controvertidos, fueron reconocidos como pasos necesarios para modernizar una institución milenaria. Estas acciones han fortalecido su imagen como un reformador decidido a erradicar las prácticas opacas y a devolver a la Iglesia su papel como institución al servicio de la humanidad. A lo largo de su pontificado, Francisco ha cultivado una imagen de cercanía y empatía que ha resonado en todo el mundo. Su capacidad para comunicarse de manera directa y en varios idiomas le ha permitido conectar con fieles de diversas culturas, y su mensaje de justicia social, inclusión y amor ha sido un bálsamo en tiempos de crisis globales. Su defensa de los derechos de los inmigrantes, su crítica al capitalismo desenfrenado y su postura firme contra la pena de muerte son ejemplos claros de un líder que entiende que la fe debe ir acompañada de acción. El legado de Francisco se extiende también a su visión sobre el diálogo interreligioso. Fue el primer papa en oficiar misa en la península arábiga, en un territorio predominantemente musulmán, y ha participado en encuentros con líderes de diferentes tradiciones, promoviendo la paz y la cooperación global. Su mensaje de unidad ha sido especialmente relevante en un mundo fragmentado por conflictos y tensiones, y su capacidad para tender puentes ha renovado la esperanza de un diálogo interreligioso sincero. En el ámbito de la comunicación digital, Francisco ha revolucionado la manera en que el Vaticano se relaciona con el mundo. La creación de la Secretaría para la Comunicación de la Santa Sede en 2015 y la modernización de los canales de difusión han permitido a la Iglesia alcanzar nuevas audiencias, especialmente entre los jóvenes, y adaptar su mensaje a la era de la información. Esta estrategia digital ha sido fundamental para hacer del papado una institución relevante en un mundo cada vez más interconectado. El impacto de Francisco en el escenario global se refleja también en su participación en eventos internacionales, como su asistencia a la cumbre del G7, donde se destacó como un líder comprometido no solo con la fe,
sino con los desafíos globales de nuestro tiempo. Su intervención en estos foros ha demostrado que la visión del Papa trasciende lo religioso y se inserta en el debate sobre el futuro del planeta, la justicia social y la paz mundial. La vida del Papa Francisco es, en definitiva, un testimonio de transformación y esperanza. Desde sus humildes orígenes en Buenos Aires hasta su ascenso como el primer Papa latinoamericano, su historia es una crónica de fe, sacrificio y compromiso con los más necesitados. Cada dato de su vida revela un fragmento de la compleja y rica trayectoria de un líder que ha sabido reinventar el papado en tiempos modernos, adaptándolo a los desafíos contemporáneos sin perder la esencia del Evangelio. Sus decisiones han marcado un antes y un después en la historia de la Iglesia, impulsando reformas que buscan una mayor transparencia, inclusión y justicia social. Su legado se refleja en su manera de vivir, en su cercanía con el pueblo y en su constante llamado a una vida de servicio y humildad. Francisco ha mostrado que la verdadera grandeza se encuentra en la capacidad de amar, de compartir y de servir, y que la fe, cuando se vive con autenticidad, puede transformar tanto a individuos como a naciones. A pesar de las tensiones internas y las controversias, el Papa Francisco ha dejado una huella imborrable en la historia del catolicismo. Sus esfuerzos por modernizar la Iglesia, su firmeza al enfrentar la corrupción y su incansable defensa de los derechos humanos han inspirado a millones de personas en todo el mundo. Su visión de una iglesia cercana que se adapte a los tiempos y que abrace a todos sin distinción ha resonado en cada rincón del planeta, desde las villas miserias de Buenos Aires hasta los centros de diálogo interreligioso en el Medio Oriente. La historia del Papa Francisco es una invitación a reflexionar sobre la verdadera esencia del liderazgo espiritual, a cuestionar las estructuras de poder tradicionales y a abrazar un camino de fe que se manifieste en el servicio a los más vulnerables. Su vida es un llamado a la transformación personal y colectiva, un recordatorio de que cada acto de humildad y cada gesto de amor pueden marcar la diferencia en el mundo. Si este relato te ha inspirado y deseas profundizar en la vida y obra de este líder revolucionario, te invito a dejar un comentario, a compartir este video y a suscribirte a nuestro canal para seguir descubriendo más historias que nos invitan a vivir la fe de manera auténtica. Que la luz de su ejemplo te motive a buscar la verdad, a luchar contra las injusticias y a construir un mundo más justo y solidario. Juntos, continuaremos explorando la rica historia del Papa Francisco, un hombre que ha transformado el papado y que sigue siendo una fuente de esperanza y renovación para millones de personas en todo el mundo. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de los 35 datos más impactantes de la vida del Papa Francisco, un testimonio vivo de fe, compromiso y transformación. Que su legado te inspire a vivir con humildad, a defender la justicia y a acercarte a Dios con un corazón sincero. Recuerda siempre que la verdadera grandeza se mide por el amor y la compasión que mostramos hacia los demás, y que cada uno de nosotros tiene el poder de hacer una diferencia en el mundo. Hasta el próximo video, y que la paz de Cristo y la gracia del Espíritu Santo te acompañen siempre.